Cuando está listo, se los muestro cómo quedó y lo probamos, lo más importante. Hola, bartenders, futuros bartenders y aficionados de las bebidas artesanales. Hoy vamos a preparar un naranchilo especiado. Vamos a utilizar las cáscaras de naranjas, ¿no? Pero también le vamos a agregar canela porque es especiado. Le vamos a agregar una semillita de cardamomo. Vamos a agregar clavito de olor también. Y le vamos a agregar un granito de café. No es especial, le vamos a agregar. Acá tengo varios, son 2 granitos de café, un granito de canela, 2 semillas de cardamomo y 2 o 3 clavitos de olor. Lo primero que vamos a hacer, como siempre, es retirar las cáscaras de las naranjas, pero sin esta parte blanca. ¿Cómo la sacamos de esta parte blanca? Así, con un cuchillito, uno bueno, que corte bien, y le retiramos la mayor parte y cantidad de parte blanca, porque esto le va a aportar amargor. No queremos que se amargue nuestro licor. Que sea un licor limpio, lo más puro posible, ¿no? Lo más rico posible. Sobre naranja. Ahí va, ¿ven? Ahí está, una parte no tiene y la otra parte tiene. Vamos a hacer otra, les muestro. Para ver una naranjita que esté buena, que esté linda. Lo mayor que puedan, ¿no? ¿Ven? La mayor cantidad de parte blanca posible. Ahí salió bastante, esta parte sobre todo, ¿ven? Esta parte está bien, esta aporta un poco marrón. Yo he sido sacando las partes blancas de las cáscaras, sigo cortando las caritas de naranja y seguimos con el licor de naranchilo especiado. Ya tenemos acá las cáscaras de naranja, se las voy a mostrar con mi otro teléfono para que vean. Les estoy mostrando las especias, lo que tengo. Y acá las cáscaras de naranja son aproximadamente para este frasquito que lo cambié. Unos 50 gramos de cáscara de naranja. Vamos a agregar la canelita, la ramita de canela. Vamos a darle también, ahí tenemos pimentita, cardamomo, clavo de olor, canelita, la ramita de canela. Vamos a darle también, ahí tenemos pimentita, cardamomo, clavo de olor y café. Ahora se lo muestro a ustedes en vivo, ¿no? Vamos a darle 2 granitos de pimienta negra, en este caso. Va a ser especiado, pero va a estar bueno, no va a estar tan picantón, va a ser especiado nomás. Nos vamos con las 2 semillas de cardamomo, que también le aporta la parte herbal y cítrica. 2 clavitos de olor, ahí se cayó uno, y el otro. Y la semillita o el granito de café. Digamos, 2 también. Por supuesto, vamos a agregar nuestro vodka. Son aproximadamente unos 300 mililitros de vodka. Vamos a quedar unos 600 mililitros de licor naranchelo. Ahí va. Al todo, que vaya tomando color, que vaya tomando forma, lo agitamos un poquito y esto lo dejamos exactamente unos 15 a 20 días, no más que eso, con 15 a 20 días está bien. Si es 15 está bien, si es 20 un poquito mejor porque toma más sabor. Va a tomar color, sabor, se van a integrar próximamente, siempre macerando en un alcohol de 40 grados en alcohol puro. Después cuando está esto, vamos a hacer el almíbar. Primero lo filtramos y hacemos un almíbar con todo lo que queda acá, pero bueno, lo vemos en 15-20 días aproximadamente. 2 semanas después. Ya estamos con nuestro licor de naranja, con nuestro naranchelo especiado. Bueno, lo vamos a destapar, ya pasaron los 15 días. Vamos a colar un poquito, a filtrar, como siempre, con estos filtros de tela. También puede ser con los filtros comunes, o coladores comunes, ¿no? Bueno, nos quedó, ahí le digo cuánto nos quedó. Nos quedaron unos 300 mililitros de licor naranchelo especiado puro. Entonces bueno, aportamos acá. Y ahora, miren qué lindo color. Un color medio naranja, ámbar, dorado. Bueno, y vamos a agregar un almíbar que hicimos con un poquito de naranjas, un poquito de especias. No se los mostré porque ya no es muy largo el video. Esto es así: azúcar y agua en partes iguales, 1 a 1. Una taza de azúcar, una taza de agua. Y le agregamos cáscara de una naranjita sin la parte blanca, un clavito de olor, una semilla de cardamomo. Bueno, le agregamos, lo infusionamos, lo cocinamos. Una vez que está todo disuelto el azúcar, lo dejamos enfriar, lo colamos, lo filtramos y lo guardamos en un recipiente, en este caso en esta botella. Bueno, ahora lo que vamos a hacer es mezclarlos. Vamos a fusionarlos, a mezclarlos para que quede nuestro licor. Ahí se los muestro. Acá tenemos nuestro
licor purito, nuestro licor de naranja, nuestro naranchero especiado. No se ve mi cara, bueno, ahí se las muestro. Acá estamos. Vamos a pasarlo, nuestros 300 mililitros de licor de naranja, naranchero especiado, lo vamos a pasar a un recipiente más grande. Y con el almíbar que les conté, que les mostré, que les dije, no se lo mostré, pero bueno, les cuento cómo se hace. Y dejar a la gente en los comentarios. Hacemos un almíbar con un poquito de naranja, un poquito de especias y agua y azúcar en proporciones iguales. Vamos a agregar también nuestros 300 mililitros. Ahí va, ¿eh? Ahí está. Ahí vamos y lo vertemos. Esto, por supuesto, lo tenemos que mezclar un poquito, lo tenemos que integrar. Ahora se lo muestro. Y lo tenemos que embotellar, que ahora también se lo muestro. Acá tenemos un batidor, una cuchara, con lo que tengan a mano. Lo integramos, lo mezclamos. Y ahí va, miren cómo se integra. Y esto lo tenemos que embotellar. Para embotellarlo, lo de siempre. Vamos a necesitar un embudito y un algodón o este tipo de colador de tela. Pero bueno, ahí vamos al último paso para embotellarlo. Para embotellarlo siempre lo mismo. Un embudito y un algodón. Lo introducimos aquí, que no presione mucho. Esto es para filtrarlo y que tenga un mejor filtrado, un mejor colado, ¿no? Entonces bueno, vamos vertiendo, ahí para que sea mejor. Vamos vertiendo. Nuestro licor de naranja especiado se va introduciendo en la botella. Mira este ruido. El ruido delicioso del embotellado. Esto para que se escuche bien el audio. Tipo ASMR, pero no. Bueno, entonces, mientras se filtra y se embotella, esperamos un ratito y cuando está listo, se los muestro cómo quedó y lo probamos, lo más importante. 6 horas después. Acá tenemos nuestro delicioso licor de naranja, naranchelo especiado, con canela, clavo de olor, cardamomo. Bueno, todo lo que vimos a continuación en este video. Ahora, la mejor parte, vamos a degustarlo. A ver, miren, nos quedaron un poquito más, 600 mililitros de licor naranchelo. Pero bueno, llenamos la botella de 500 y vamos a degustarlo. Ahí va, miren, una buena medida, que sea buena. Un vasito frío con hielo. Miren, qué lindo color. Color hermoso, se le da el sol acá, así que se ve mejor el color. Salute. Uy, no, está delicioso. No saben lo que es esto. Deliciosísimo. Espectacular. Ideal para tomarlo con soda, con jugo de naranja exprimido, con Sprite, lima limón, con agua tónica, queda espectacular. Así que se lo súper recomiendo para que lo hagan en su casa. Licor de naranchelo especiado o licor de naranjas especiado. Vamos a dejarles unos videos por acá para que vayan a ver esos videos de limonchelo, de licor de café, licor de chocolate blanco. Tenemos un montón de licores que hicimos en este canal para que todos ustedes aprendan a hacer licores en su casa y recuerden suscribirse y darle like al video. También hicimos licor de apio y licor de pimiento rojo, impresionante. Tienen que ver esos videos, vayan a verlos, no se olviden. Y bueno, siempre dejen su like y su comentario si les gustó el video. Acuérdense, por favor, apoyen a un emprendedor y hagan este licor en su casa de naranjas especiado, naranchelo especiado. Salute para todos, ahí vamos. Realmente delicioso, se lo súper recomiendo, chicos. Chao. Salute.